Bien, entonces, pues iniciamos con nuestra introducción a la inmunología, ¿de acuerdo? Este es un vistazo del sistema inmunológico porque el objetivo primordial de nuestra unidad o asignatura es revisar la implicación de la nutrición en el sistema inmune, ¿sí? Vamos a visualizar a lo largo de nuestras 3 unidades cómo desde lo básico hasta la aplicación en personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, nuestra nutrición impacta directamente en mejorar nuestro sistema inmunológico. Y para eso es necesario conocer algunos términos o definirlos muy claramente. Y el primer término es inmunología. ¿Qué es la inmunología? Bueno, ustedes saben, o lo que han leído hasta ahora con sus actividades, es que la inmunología es el estudio del sistema inmune o el estudio de la inmunidad. Este estudio, en todos los aspectos, se enfoca en conocer cómo el hospedador, es decir, el cuerpo que hospeda a ese patógeno, se defiende contra una infección y enfrenta las consecuencias adversas a través de una respuesta inmunológica. Es decir, cómo yo me defiendo. ¿De acuerdo? Ahora, también la inmunología estudia ya desde la parte menos romántica, sino ya más aplicada, cuáles son los mecanismos fisiológicos, es decir, normales, fisiológico significa normal, o lo que debe ocurrir en la mayoría de la población, lo cual da lugar a que el cuerpo reconozca materiales que son extraños y además que los reconozca como extraños y que los neutralice, los metabolice o incluso los elimine para evitar que le haga daño al tejido del hospedador. Si se fijan, está usando 2 términos distintos, hospedador y huésped. Siempre hemos tenido una confusión con los términos. El huésped es aquella persona que llega a hospedarse en algún lugar, ¿no? Como cuando nosotros vamos a un hotel, nosotros somos los huéspedes, nosotros somos los que nos estamos pernoctando en ese lugar, estamos adquiriendo un espacio, una habitación. Es el mismo concepto que se aplica en inmunología, pero de pronto está confuso. El huésped es, en este caso, el patógeno o cualquier cuerpo o material extraño que no debería de estar en nuestro cuerpo. Y el hospedador es nuestro cuerpo, somos nosotros, nuestros tejidos, nuestras cavidades, nuestros órganos, nuestro sistema, ¿sale? Entonces, para que quede bien clara esas 2 definiciones. Entonces, básicamente lo que quiere la inmunología es estudiar cómo el cuerpo se defiende para evitar que ese huésped se quede en nuestro cuerpo y nos cause un daño. Ahora bien, ya en términos mucho más profundos de la inmunología, ya existe, sabemos perfectamente que podemos convivir bien con muchos patógenos en nuestro cuerpo y no nos hacen daño, incluso muchas veces nos hacen bien, como vamos a ver en una sección cuando platiquemos un poco sobre probióticos, ¿no? Que vamos a encontrar que tienen una cantidad tremenda de ventajas en nuestro cuerpo, incluso son parte de nosotros y estamos ya los definimos como un organismo, un órgano aparte, ¿no? Bueno. Ahora, la inmunidad, ¿qué es el término inmunidad? La inmunidad es el estado de protección, ¿no? Contra una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, cuando nos vacunan, nosotros adquirimos una inmunidad porque ya tenemos una protección. Ahora que estuvo tan de moda el tema del COVID, que nos vacunamos y nos pusimos un montón de vacunas y varias dosis, pues adquirimos una inmunidad que nos protege o nos protege contra una infección o tal vez no evite que nos enfermemos, pero sí disminuye los casos graves de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que la inmunidad es el estado de esa protección que nos confiere nuestro propio sistema inmunológico para defendernos de algunas enfermedades, ya sean infecciosas o cualquiera de otro tipo. Porque acuérdense que también nuestro propio sistema inmunológico de pronto puede enloquecer y puede empezar a reconocer cosas que son propias y entonces se desarrollan las famosas enfermedades autoinmunes, que nuestro propio sistema inmunológico reconoce nuestras propias moléculas como extrañas y eso obviamente es una enfermedad, es una patología. Pero de eso no vamos a hablar aquí, vamos a hablarlo hasta el final, yo creo que en la tercera unidad. Ahora, el sistema inmunológico es altamente versátil porque es un sistema que es capaz de evolucionar para protegernos de una cantidad impresionante de patógenos o microorganismos, incluso del cáncer. Porque nosotros tenemos nuestros propios mecanismos que evitan o disminuyen el que una célula se convierta en maligna o eliminan células que son malignas.
Es decir, o sea, nuestro sistema inmunológico nos protege constantemente. Nuestro sistema inmune todo el tiempo está activado. En ningún momento está tranquilo. Todo el tiempo estamos confrontándonos con patógenos en nuestro exterior. Yo tenía un profesor que en paz descanse, el doctor Polo Flores, un maravilloso inmunológico. Yo crecí rodeada de inmunólogos y es impresionante que siempre nos decía que si la materia fecal floreciera, estaríamos llenos de flores por doquier. Y es cierto, porque tenemos materia fecal por doquier. El polvo tiene restos de materia fecal, ¿no? A donde quiera ¿y dónde hay polvo? Pues donde sea. Estamos rodeados de partículas de esas microscópicas que nosotros constantemente estamos inhalando o teniendo contacto con nuestra piel. Así que constantemente nuestro sistema inmunológico es tan versátil que ha evolucionado para protegernos a nosotros dentro de nuestro sistema animal. Y ojo, digo animal porque también existe sistema inmunológico en las plantas, pero eso es otro tema. Con el único objetivo de evadir microorganismos patógenos y eliminar moléculas cancerosas o células que ya migraron a ser cancerosas. Además, es capaz de generar una gran variedad de células y moléculas capaces de reconocer de forma específica y eliminar sin límites una variedad de invasores extraños en nuestro cuerpo. O sea, es fantástico. Se ha visto, se ha propuesto que existe una cantidad enorme de anticuerpos contra diferentes moléculas. No recuerdo en este momento, pero les puedo decir que son números logarítmicos, son exponenciales. Estamos hablando de 15, de 10 a la 20 o de 10 a la 50. Entonces estamos hablando que tenemos una cantidad tan grande y una variedad que tenemos para poder defendernos. ¿Qué pasa? Cuando somos pequeños, nosotros tenemos un sistema inmunológico que es muy distinto cuando somos adultos. De hecho, vamos a platicar un poquito de esto más adelante. Entonces, cuando somos pequeños, pues nos enfermamos muy seguido porque nuestro sistema inmunológico está en ese proceso de reconocimiento y eliminación y formación de esa memoria inmunológica, ¿no? A medida que van pasando los años, cuando nuestros pequeños están en la guardería, ¿cómo se enferman? Cuando ya van pasando los años y ya tenemos a los chiquitillos en primaria, ya se defienden mejor. Ya cuando están en primaria, en secundaria y universidad, ya prácticamente, pues sí se pueden defender casi solos, a excepción de enfermedades con las que nunca hemos tenido contacto, como por ejemplo ha sido el COVID o el dengue, entre otras. Ahora bien, es imposible hablar de inmunología sin platicar un poco de historia, porque además déjenme comentarles algo importante, porque gran parte de los Nobel en el área de medicina y fisiología se pertenecen a personas que han descubierto hallazgos importantes en el campo de la inmunología. Entonces, la historia de la inmunología es importante porque nosotros nos demuestra cuáles fueron los principios cuando recientemente las personas se encargaban de observar, únicamente observar, porque no teníamos todas estas herramientas tan sofisticadas con las que actualmente contamos, sino que antes éramos observadores natos. Estos investigadores empezaban a observar. A través de, por ejemplo, las lentes de Leeuwenhoek ya podíamos observar microorganismos debajo de esos microscopios que estaban hechos a mano, pero que ya podíamos ver cosas muy microscópicas que pues al ojo humano es imposible visualizar. La historia de inmunología además nos cuenta cómo la observación nos permitió a nosotros captar esa información de las enfermedades y darnos cuenta que esas personas que se enfermaban por la primera vez no se volvían a enfermar por segunda ocasión. Eso estaba interesante. ¿Por qué razón? Una persona que ya se ha enfermado una vez raramente volvía a contraer la misma enfermedad de nuevo. Esa información, esa historia de la inmunología nos permite demostrar y reforzar que la observación, como parte del método científico, es la base de nosotros para demostrar y encontrar cosas nuevas, porque afuera hay muchas cosas por descubrir aún. Por lo tanto, esta historia de inmunología nos demostraba que la observación promovió de una manera deliberada un montón de intentos para conocer o inducir la inmunidad, ¿no? El ejemplo más claro está aquí. Mucho antes de que llegara Pasteur, Koch, Landsteiner y etcétera, mucho antes, en la plaga de Atenas, cuando Tucídides vivía en el año 430 antes de Cristo, descubrió, observando, que las únicas personas que podían cuidar a otros enfermos durante esa plaga en Atenas eran personas que ya se habían recuperado. ¿Por qué? Porque se demostraba que ya no se volvían a enfermar, que eran personas que ya tenían algo, habían adquirido una característica que evitaba que se volvieran a enfermar. Por lo tanto, esas personas pues ya no tenían el mismo riesgo de morir que una persona que nunca había tenido contacto con ese patógeno. Por supuesto, los chinos, ustedes saben que la cultura china es una cultura muy rica.
una cultura donde siempre ha habido una cantidad de habitantes mucho más grandes comparadas con otras poblaciones y que además pues son personas que siempre al estar en competencia pues constantemente eran observadores para tratar de demostrar que son mejores. Entonces en la comunidad china pues se empezó a demostrar que el hecho de inhalar las costras de las lesiones de la viruela en personas que no habían adquirido la enfermedad, pues se prevenía el desarrollo de esa viruela en etapas posteriores a la vida. Entonces, ya los chinos observaban y ejecutaban estas prácticas, ¿no? Incluso sabemos que la medicina tradicional china es una medicina muy famosa y además muy rica y tiene mucho fundamento científico. Por otro lado, bueno, también se encontró a través de la observación, por ejemplo, que la inyección de ciertos materiales provenientes, por ejemplo, de costras o fluidos de pacientes que habían tenido viruela, eso se le llamó variolación en inglés, y se usó durante toda la parte occidental del mundo. Durante la parte oriental, y para 1718 se introdujo en la medicina occidental a través de personas que tenían mucho peso, como por ejemplo la esposa de un embajador británico, ¿no? ¿Para qué? Con el único objetivo de que pudiera tratar a su hijo, porque tenía mucho miedo de que su hijo muriera. Le daba mucho miedo de que su hijo muriera y por lo tanto dijo, vamos a encontrar alguna manera. De hecho, ella promovió que eso ocurriera en su hijo. Ella no tuvo miedo y dijo, vamos a hacerlo. Entonces, pues bueno, esto ya no es una práctica que se hace, por supuesto no hay que hacerlo, y afortunadamente la viruela está erradicada en nuestro país. Entonces, bueno, finalmente fueron diferentes cosas que derivaron a través de la observación. Es decir, ¿sabes qué? Esto ya se hace en la cultura china, vamos a intentarlo ahora en otras comunidades y a través de otro tipo de tejidos. Y por supuesto llegamos a 1798. Es imposible dejar de hablar de Edward Jenner, porque su trabajo sobre la vacunación es la base de la inmunología preventiva. Esa es la parte más importante. Entonces, pues sí, efectivamente, a través de la observación, notó que las personas que, por ejemplo, ya habían tenido contacto con vacas que habían tenido viruela vacuna, pues ya se habían enfermado y tenían ciertas lesiones en la piel. Y bueno, o sea, ya sabíamos que era una epidemia tremenda la viruela, y se daba cuenta que cuando estas personas tenían estas lesiones, pues no se enfermaban de la viruela de las que los humanos morían. Entonces, ¿qué ocurrió? Decidió tomar de estas personas que habían tenido esta viruela vacuna por haber estado en contacto con las vacas cuando las tenían que ordeñar, sacó el pus de la leche de las vacas, extrajo componentes de la leche de las mujeres que habían padecido esta viruela vacuna y la inoculó al mismo niño que había tenido una infección activa contra la viruela. Entonces el niño se recuperó y posteriormente, pues bueno, este experimento se repitió una y otra vez más en otras personas con gran éxito, demostrando que efectivamente si estos componentes de estas mujeres que habían padecido esta viruela vacuna eran importantes y suficientes para poder disminuir el riesgo. Bueno, ya después se desarrollaron o se encadenaron otras enfermedades en estos pacientes, pero bueno, también derivado de la misma vacunación, porque de ahí viene el término, porque el ganado vacuno, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso sentó las pautas para empezar, no solamente él, sino que vino una larga lista de investigadores que formaron parte de los fundamentos para la vacunación, que actualmente pues es parte de nuestro día a día. Me encantaría que ellos pudieran venir otra vez al planeta y poder observar todo lo que es su trabajo, hasta dónde ha llegado su trabajo, y a pesar de los siglos, seguimos hablando de ellos, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Louis Pasteur en esta imagen, demostrando que era posible atenuar, y óiganlo bien, ya empezábamos a utilizar términos como atenuar o disminuir la fuerza de un patógeno al administrar una cepa atenuada como una vacuna en estos pacientes. Atenuado, ¿qué quiere decir?
pues ya no tenía la misma fuerza, o sea, ya era un patógeno que ya no tenía las mismas fuerzas biológicas para ocasionar una enfermedad. Entonces, para 1985, Pasteur administró su primera vacuna a un humano, ¿no? A un chico que había sido mordido repetidamente por un perro rabioso. ¿Qué creen? Pues este paciente se salvó, ¿no? Entonces, fue tremendamente importante. Joseph Meister se llama el chico que recibió esta vacuna antirrábica, ¿no? Que fue, híjoles, es tremendamente, aquí está Luis Pasteur, o sea, impresionante, un tipo brillante. Si no han podido leer el libro Cazadores de Microbios, los exhorto a que lo hagan, porque nos cuenta bastantes historias, serendipia, eurecas que ocurrieron a lo largo de la historia de la biología y de los patógenos, incluyendo, por ejemplo, Pasteur y Koch, que tenían una lucha incansable por saber quién de los dos países, o Francia o Alemania, tenían la mejor cerveza del planeta. Por supuesto, bueno, sabemos que son los alemanes. Lo siento, Pasteur. Bien, dentro de la historia de la inmunología también tenemos que, bueno, claramente Edward Jenner nos demostró con mucha evidencia clara que la inmunización activa podría ser utilizada de manera segura para prevenir una enfermedad infecciosa. 70 años después llegó Pasteur e introdujo un término importante para la nutrición y para todo el planeta, la pasteurización, que se reconoció como un principio general, como parte importante para la vacunación. ¿Por qué? Porque la pasteurización básicamente se trata de calentar una molécula o una sustancia a una temperatura alta sin llegar a la ebullición y después dar un choque térmico brusco para disminuir la temperatura. Entonces, lo que esto hace es eliminar al patógeno, o sea, matarlo, ¿no? Entonces, esta parte era importante porque sentó las bases para la vacunación. ¿Para qué? Para disminuir o atenuar a ese patógeno que se tenía que inyectar a un paciente para que pudiera este paciente crear su propia inmunidad, ¿no? Por ahí cerca de 1900, pues bueno, ya se encontraban una etapa distinta de la inmunología, donde ya hablábamos de fagocitos, inmunidad celular, y empezaron a hacer más descubrimientos porque empezamos a tener cada vez más avances tecnológicos con los microscopios, diferentes máquinas con isótopos radioactivos para demostrar y encontrar las características de los anticuerpos, etcétera, etcétera. Por supuesto, bueno, también parte de esto es empezaron a describir más vacunas y también la descripción del complemento, que el complemento, como veremos un poco más adelante, son un conjunto de proteínas y moléculas que son parte del proceso de la inmunidad innata para hacer el reconocimiento de un patógeno y que nuestro sistema inmunológico se lo pueda tragar o comer y posteriormente a través de este proceso nosotros podamos crear una memoria inmunológica a través de la formación de anticuerpos con nuestras células linfocitos B y linfocitos T. Bueno, ya por supuesto en la década de en el siglo XX ya hablábamos de inmunidad adquirida. ¿Qué características tenía la inmunidad adquirida? Que era un componente celular y un componente humoral, que eran unos elementos claramente que ya estaban demostrados. Describíamos y hablábamos de la famosa opsonización, que ya después se derivaron otros conceptos, como por ejemplo, como la utilización de los famosos NETs. Y posteriormente, bueno, ya empezamos a utilizar el término de antígeno de forma más regular, ¿no? Ahora ya hasta tenemos pruebas de antígeno, ¿no? Las famosas pruebas rápidas con las que nos toman una gotita de la mano o nos toman una muestra sanguínea, una muestra de orina, ya tenemos pruebas porque estamos detectando un antígeno, ¿no? Y bueno, aquí les muestro en esta imagen una clasificación preciosa que está presente en el artículo de Frontiers in Immunology, es una gran revista. Es una revisión que habla acerca de la historia de la inmunología y la divide o la clasifica en 3 diferentes etapas de la inmunología a lo largo de la historia. La primera corresponde a quienes fueron los fundadores de la inmunología. Paul Ehrlich, por ejemplo, fue un médico e inmunólogo que incluso ganó un premio Nobel en 1908 por la teoría de las cadenas importantes asociadas con el reconocimiento de los patógenos. De hecho, Paul Ehrlich fue también asociado con el descubrimiento de moléculas que pudieran atenuar, por ejemplo, al Treponema pallidum, que es el patógeno causal de
la sífilis, ¿no? Y pues también tenemos, por ejemplo, a Eli Mechnikov, que tampoco puedo dejar de hablar de él. Es un tipo brillante, biólogo, inmunólogo también, que ganó el premio Nobel en 1908 también por sus descubrimientos sobre la fagocitosis, que él logró observar que a través de incrustarse una espina de un árbol en el dedo, a través del microscopio, tomar una gota de sangre, observaba que habían células que intentaban comerse la punta de la espina. Lo que querían, entonces se daba cuenta que había algo que se quería tragar la espina. O sea, el cuerpo tenía células que se tragaban cosas extrañas a nosotros. Entonces, por todos sus trabajos y observaciones, pues él se ganó el Nobel en 1908. Tenemos también a Shibasaburo Kitasato, también incluso Kitasato a nivel de laboratorio tenemos un matraz de vidrio que se llama matraz Kitasato, porque él lo desarrolló y además él fue un investigador muy importante japonés que con sus teorías y con sus experimentos anticeros contra el tétanos, pues básicamente sentaron las bases para estas vacunas contra el tétanos. También tenemos a Emil Behring, que fue un médico, investigador y además fue un empresario que desarrolló la terapia contra el suero, es decir, que se empezaba a hacer la extracción de suero para inyectarse a las personas. De hecho, existe una fábrica que se llama Behring, Laboratorios Behring, a su nombre, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a Almond Wright, también bacteriólogo, inmunólogo, que hablaba sobre la ozonización. Él no se ganó el Nobel, pero también es parte de una estrella. En la dermología tenemos a Jules Bourdet, que fue un médico que hizo sus estudios acerca del complemento. De hecho, se demuestra que él es el padre acerca de los descubrimientos del complemento. Tenemos también a Charles Richet, fisiólogo, que hablaba de la anafilaxis, es decir, la reacción exacerbada de una respuesta, la reacción exacerbada a un patógeno, ¿no? Entonces ya hablábamos también, él se ganó el Nobel en 1903. Después tenemos a la historia de la inmunología, que habla de desde los anticuerpos a los linfocitos T. Tenemos a Neil Jerne, que describió las relaciones idiopáticas, que se ganó el Nobel en 1984. O sea, fíjense hasta dónde ya estamos, ¿no? Tenemos a Karl Landsteiner, que fue que se dedicaba a la serología y que fue el descubridor de los grupos sanguíneos, se ganó el Nobel también en 1930. Tenemos a una mujer, la parte importante aquí es la única mujer presente en la imagen, ¿no? Tenemos a Astrid Fagros, que fue una inmunóloga y que descubrió la producción de anticuerpos a través de las células plasmáticas. Fue una belleza, me parece que también estuvo nominada a los premios Nobel, pero bueno, no se lo dieron. Pues hablábamos también de otras épocas, sin embargo, bueno, ella también participó. Tenemos a Rodney Porter, que fue un bioquímico y que describió la estructura química de los anticuerpos. También le dieron el Nobel en 1972. Tienen a Gerald Edelman, que fue bioquímico y inmunólogo, también hablaba de las estructuras de los anticuerpos. De hecho, ellos dos se los dieron juntos. Tenemos a César Milstein, bioquímico, inmunólogo, que descubrió los anticuerpos monoclonales, importantísimos para la parte de la teoría de la terapia actual contra el cáncer. Tenemos a George Kula, que fue un inmunólogo que también se ganó el Nobel junto con César Milstein acerca del desarrollo de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Tenemos a Max Cooper, que también fue médico inmunólogo, fíjense la parte está interesante, que descubrió a los linfocitos B. Y tenemos a Susumu Tonegawa, que es un biólogo molecular que hablaba de la recombinación para la generación de distintos anticuerpos, porque la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para generar anticuerpos tan diversos si tenemos tan pocos tipos de células? Pues bueno, existe una recombinación genética que demuestra claramente cómo somos capaces a través de una sola clona poder detectar varios antígenos del mismo patógeno, ¿no? Entonces también se ganó Nobel en 1987. Y tenemos la última etapa que tiene que ver con la división de los linfocitos T a las funciones ya de cómo trabaja nuestro sistema inmunológico. Solo por mencionar algunos, tenemos a David Talmage, que hablaba de la teoría de la selección clonal. Por ejemplo, no puedo dejar de hablar del doctor George D. Snell, que es un genetista que descubrió el complejo molecular de histocompatibilidad importantísimo. ¿Por qué? Porque eso se utiliza en la actualidad para saber quién es compatible para un trasplante, por ejemplo, ¿no? Entonces también se ganó el Nobel en 1980, bien merecido. Junto con Jean Toussaint, que también se lo ganó por la parte del mismo descubrimiento del complejo principal de histocompatibilidad.
Tenemos también a Baruch Benacerraf, también que fue parte del equipo del descubrimiento del complejo principal de histocompatibilidad. Tenemos a Charles Genoway también, a los receptores, los patrones de reconocimientos, también importantísimos, porque así es como sabemos que un microorganismo es detectado por nuestro sistema inmune. Y podemos platicar un poco más de Tsuko Honjo, que habló sobre cómo nuestro sistema inmunológico es capaz de detectar cuáles son los puntos de chequeo para bloquear la conversión de una célula a una célula cancerosa, ¿no? También eso es interesante. Tenemos a Jax Miller, que descubre los linfocitos T. Tenemos a Peter Ryan Medower, que habló sobre cómo nuestro cuerpo adquiere tolerancia, ¿no? Por ejemplo, es una clara evidencia cómo un embarazo puede ocurrir cuando la mitad del material genético es extraño, es de otra persona que no somos nosotros. Entonces, esa parte está interesante, ¿no? Cómo somos capaces de mantener un embarazo si es un injerto, la mitad de ese material genético es extraño y aún así lo podemos tener, ¿no? Y, pues bueno, también... finalmente, la historia de la inmunología no solo la construyeron ellos, detrás de todos ellos pues hay un grupo impresionante de investigadores y semillas que se sembraron a través de ellos y que, pues bueno, actualmente seguimos descubriendo cosas nuevas. Digo, mejor me considero parte de, porque seguimos trabajando todos en este tema. Y, pues bueno, como parte de la historia, creo que la parte más interesante es que el hecho de conocer cómo se generan los anticuerpos, cómo nuestra nutrición es capaz de influir en la formación de los anticuerpos, es básica para entender cómo nosotros a través de la alimentación podemos mejorar la salud de un paciente, la calidad de vida de un paciente. De un día para otro, ustedes pueden ver un cambio drástico en la digestión. Un paciente que un día come puro alimento chatarra con altos contenidos de grasas trans, de un día para otro cambiando su alimentación, les va a decir que se sienten bien, que van bien al baño, y eso refleja también salud inmunológica. Y bueno, pasando de este tema a la primera parte de los conceptos del sistema inmunológico, porque no vamos a abordar mucho esta parte, la segunda parte lo vamos a ver en la próxima clase, el próximo viernes, pero únicamente quiero que recuerden que el sistema inmunológico se divide en dos: el innato, que es el no específico, y el adaptativo, que es el específico. El innato es rápido, es inmediato, y el adaptativo toma un poco de tiempo para poder hacer esa inmunidad específica. Ahora, el sistema inmune innato, como bien lo dice, es con el que nosotros nacemos, con el que nosotros, el que mamá incluso nos ayudó a generar. Y el inmune innato tiene dos componentes, el componente celular y el componente humoral, como todo. Mientras que el adaptativo tiene uno mediado por células y uno que es por humoral a través de anticuerpos, que aquí ya hablamos de características específicas del sistema inmune. ¿Okay? Entonces recuerda, el sistema inmune se divide en dos: el innato, con el que nacemos, que no es específico, y el adaptativo es específico. ¿De acuerdo? Punto. Y bueno, el sistema inmunológico está prácticamente caracterizado por estas dos características, el sistema inmunitario y específico, pero tenemos características únicas en cada uno. Por ejemplo, ustedes tienen sus defensas inmunológicas, ustedes ya saben que se pueden defender. Si nosotros no tuviéramos sistema inmunológico, moriríamos ante cualquier enfermedad, ante cualquier patógeno que se nos acercara, porque no tendríamos formas de defendernos, no tendríamos armas, esas armas inmunológicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema inmune innato, que recuerden es no específico, tenemos una primera línea de defensa, ¿no? Esa primera línea de defensa son las barreras físicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la piel. Tenemos barreras químicas, como por ejemplo los jugos gástricos en nuestro estómago. Nosotros, pues sí, o sea, nosotros podemos comer en la calle, pero realmente no sabemos la calidad y la inocuidad alimentaria con la que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces tenemos barreras químicas, una de ellas, por ejemplo, son las lisosimas en la boca, el ácido gástrico en el estómago. Y tenemos barreras genéticas, ¿no? En este caso, las barreras genéticas, por ejemplo, se ha visto que entre un hombre y una mujer, un hombre produce menor cantidad de células de defensa del sistema inmune innato versus una mujer. Por eso un hombre se ha visto que pues, cuando le da una enfermedad cae mucho más fuerte que una mujer. Bueno, esta primera línea de defensa son superficies, ¿no?, de protección que están que están a lo largo de todo nuestro cuerpo y están a lo largo de todas las barreras fisiológicas, ¿no?, que mantienen a esos microbios, digamos, al límite para que evitemos que penetren a lugares o compartimentos de nuestro cuerpo que son estériles.
Por ejemplo, nuestros tejidos que nos diga la piel, la parte del epitelio, la parte superficial, el estrato córneo no es estéril, pero en las capas más profundas sí lo son. Sobre todo cuando llegamos a la dermis, donde nuestros tejidos, donde ese tejido es estéril, donde no queremos que entren situaciones o componentes que sean externos porque vamos a desencadenar una respuesta inmunológica y eventualmente eso puede desencadenar una enfermedad. Por ejemplo, cuando ustedes se cortan, que nosotros como médicos les decimos una pérdida de solución de la continuidad, se cortan. Obviamente, al haber una pérdida de solución de esa piel, pues ya tenemos una posible entrada, ya esa barrera física se rompió. Bueno, para eso llegamos a la parte segunda de nuestra línea de defensa 2 del sistema inmunitario. Como ven ustedes aquí en la imagen, tenemos una respuesta inflamatoria y tenemos la presencia de interferones, fagocitos y el complemento. Importante esto. Ustedes ahorita están llevando a cabo la actividad o el desarrollo de actividades donde platican un poco sobre los conceptos básicos del sistema inmune. Entonces, es importante que mencionen estas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta inflamatoria? Ustedes saben que cuando se cortan, automáticamente ustedes, pues les duele, les arde, se inflama, se pone rojo, se pone caliente, ¿no? Los famosos 4 signos de la inflamación. Tenemos interferones que son indispensables que estén presentes ahí porque mandan señales, ¿para qué? Para que lleguen células que se van a fagocitar o comer cosas que entraron a lugares donde no deberían de estar. Y el famoso complemento, que es el conjunto de moléculas que van a condimentar un microbio, un microorganismo o una sustancia exógena para que llegue una célula y se la trague. Como todos, o sea, ustedes van a un lugar, a una comida, o ustedes en su casa, en su cocina, condimentan sus alimentos para que sean apetitosos para el paladar, ¿no? Lo rico que es comer con una comida bien condimentada. Sabemos que la sal es un excelente potenciador del sabor, la pimienta y otras especias. Entonces, justamente el complemento hace la misma función. Condimentar a un microorganismo para que sea apetitoso, para que llegue un fagocito y se lo trague y lo pueda eliminar a través de nuestra respuesta innata. Por eso tenemos esas dos líneas de defensa. Ahora, la segunda línea de defensa es un componente, es un sistema químico y celular que viene inmediatamente después de que un agente infeccioso llegó o sobrepasó esas barreras de defensa que tenemos, ¿no? Ya les dije varios ejemplos. Y ahora sí, tenemos al lado de nuestra respuesta inmune adquirida, que es nuestra conocida como también tercera línea de defensa. ¿Por qué? Porque, bueno, esa llega después de esas primeras dos, ¿no? Si algo a través de la piel, atraviesa la piel, llega a la primera línea de defensa, bueno, ya la rompió. Llega a la segunda línea de defensa, bueno, no me lo puedo tragar, pero ¿qué crees que ahora estoy haciendo? Memoria inmunológica. Y tenemos esa inmunidad adquirida natural y artificial. ¿Cuál es la natural? Aquella que nos da o aquella que nosotros adquirimos a través de una infección activa. Por ejemplo, cuando nos hemos enfermado de una gripe, ¿no? Sabemos que nos podemos enfermar en el número de veces a lo largo de nuestra vida de una gripe porque los virus mutan constantemente y hay muchas variantes genéticas. Entonces, cuando nos enfermamos, nosotros adquirimos nuestros anticuerpos y nos quedamos. O sea, nuestra memoria inmunológica está ahí. Y tenemos también la pasiva, que son los anticuerpos que nos da la leche materna. Si a nosotros queremos encontrar el elixir de la vida que dicen los libros y las historias griegas, etcétera, el elixir de la vida se llama leche materna humana. Leche materna de cualquier otra especie también, pues, pero en este caso hablando de los humanos, es la leche materna la que nos permite obtener esos anticuerpos durante un tiempo. Ahora, esos anticuerpos que nos da la madre son anticuerpos que duran cierto tiempo, no duran toda la vida. Normalmente se ha visto que entre 6 meses a un año son capaces de mantenerse ahí. Y tenemos la que es adquirida de forma artificial. ¿Cuál es? A través de la vacunación o a través, por ejemplo, de sueros inmunes, que también es pasivo. La vacunación es activa porque nos están vacunando un virus atenuado o un patógeno atenuado o un patógeno modificado o una parte de ese patógeno para que nosotros podamos crear nuestra propia memoria inmunológica. Y es pasiva cuando ya nos inyectan un suero inmune que nos permite defendernos, ¿no? Y bueno, en general, todas estas funciones de la inmunidad innata adquirida ocurren a través de anticuerpos, a través de células T y de células plasmáticas y de células B y también citocinas. Entonces, esa tercera línea de defensa incluye defensas específicas del hospedador, ¿ok? O sea, de nosotros, para combatir cualquier microorganismo en nuestro cuerpo y que además
pues también es importante porque si se fijan, este sistema inmune adquirido trabaja en los tejidos, pero también trabaja en la sangre, ¿no? La sangre es la que nos va a dar, por ejemplo, esas células que van a estar migrando constantemente en nuestro cuerpo para que vayamos produciendo anticuerpos. Entonces, esta forma de inmunidad es usualmente a término a largo plazo y además nos genera memoria, ¿no? Claro, a excepción de que nosotros tengamos alguna enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser diabetes que no es infecciosa, o crónicos degenerativas infecciosas, como por ejemplo el HIV o la hepatitis C, pues bueno, esa tercera línea de defensa pues se va a ver mermada, ¿no? Y bueno, solo para cerrar hoy, algo importante es para mí una obligación y éticamente hablando, compartirles que la inmunología y la inmunidad en los primeros días de la vida o en los primeros años de la vida cambia drásticamente. Observen esta imagen, cómo vemos nuestra inmunidad y cómo se desarrolla la inmunología desde el nacimiento a la adolescencia. Nosotros tenemos una inmunidad y tenemos las dos. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Durante la inmunidad innata, pues sabemos que la innata tiene dos componentes, el celular y el humoral. A través del celular tenemos macrófagos, micrófagos, etcétera. Y aquí pues participó Elías Mechnikov, ¿no? Y dentro del área humoral tenemos al sistema del complemento con Jules Bordet, que pues bueno, a través de esta inmunidad innata nosotros podemos podemos matar a las bacterias a través de la bacteriólisis, ¿no? A través del complemento y anticuerpos, y a través de la opsonización, a través de la parte inmunidad innata celular. ¿Pero qué ocurre con la inmunidad adquirida? Pues tenemos inmunidad humoral, claro que sí, sobre todo pues por los anticuerpos que nos dio mamá, ¿no? Por los que pudimos cachar de la leche materna. Pero la parte celular, ¿qué ocurre con esos primeros días? La parte celular es más lenta. Por esa razón los peques se enferman más frecuentemente, porque la inmunidad celular empieza a desarrollarse, pero es muy lenta. Estamos en ese proceso de crear clones celulares que permiten generar esos anticuerpos y esa memoria inmunológica. Sin embargo, sí se va desarrollando, no es que se pare, no es que se detenga, no es que ocurra, sí sigue ocurriendo, pero es lento. Vamos poco a poco, haciendo que el cuerpo aprenda, ¿sale? Ahora, observen cómo hay un cambio de la adolescencia a la madurez. Radical. Vemos ahora que tenemos la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, tenemos la inmunidad celular, la inmunidad humoral, tenemos el complemento, ¿no? Hay ruptura de bacterias, hay opsonización, que es decir que me trago lo que se quede de las bacterias, pero también dentro de la inmunidad adquirida tenemos la inmunidad con anticuerpos y la celular ya empieza a demostrarse que ya tenemos linfocitos maduros, linfocitos que son capaces de producir, por ejemplo, recombinación para generar anticuerpos distintos para poder defendernos de cualquier patógeno. Ya tenemos más detección del complejo principal de histocompatibilidad para poder definir cuáles son nuestras células T, qué tipo de receptores tendrán nuestras células T, cómo podemos defendernos de otros patógenos. Entonces empezamos a entender que nuestra inmunidad adquirida celular empieza a ser madura a lo largo de los años. Y por esa razón la inmunidad y la nutrición cambian radicalmente entre cuando somos pequeños versus cuando somos adolescentes o adultos ya, incluso en la tercera edad. Ok, por eso es tan importante la leche materna en los primeros años de la vida. Y después de eso, una alimentación correcta y adecuada y evitar disminuir o consumir alimentos que no son nutritivos. Y pasar a la etapa de ser adulto para saber cómo mantener esa inmunidad. Esa parte está interesante porque a ustedes les va a tocar manejar o atender a una población diversa, que puede ser desde bebés hasta adultos de la tercera edad. Y déjense nada más eso, simplemente ahora combinen la etapa de la vida con enfermedades, la etapa de la vida con una patología, la etapa de la vida con un tipo de tratamiento específico o una necesidad genética especial de un paciente. Entonces, esta parte está muy interesante. Entonces, nos vamos a quedar aquí con la parte de la inmunidad innata. Nada más hasta aquí un pequeño toquecito de que la inmunidad innata se caracteriza por que no es específica, que es nuestra primera línea de defensa y que el hecho de exponernos constantemente a ese patógeno no va a aumentar nuestra respuesta inmune innata. Eso lo hace nuestra respuesta inmune adaptativa, la que viene en la tercera línea. Ahí sí, las veces que ustedes se expongan van a generar más inmunidad. Aquí no. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes típicos? Pues los componentes bioquímicos, físicos y celulares. Bioquímicos, lo vamos a platicar, lo podemos ver ahora. Tenemos a los componentes bioquímicos, que son, por ejemplo, las enzimas, las lisosimas que nosotros tenemos, por ejemplo, en el sudor, las lisosimas que tenemos, por ejemplo, en la saliva.
En las secreciones, ¿cuáles tipos de secreciones? Pues bueno, la leche, por ejemplo, cualquier tipo de secreción, como la secreción del jugo gástrico, la secreción de nuestra milasa o de nuestras lisosimas salivales, etcétera. Y por supuesto, el potencial de hidrógeno o conocido como pH. Mientras más ácido sea, es más difícil que una bacteria pueda sobrevivir. Por ejemplo, los jugos gástricos que pueden llegar a tener un pH de hasta 2, altamente ácido. Tenemos, por supuesto, las barreras físicas, como cuál, la piel, que es, acuérdense que es el órgano más grande hasta ahora descrito en la literatura, ¿no? Y tenemos los cilios. ¿Cuáles son esos cilios? Por ejemplo, en la tráquea, que nos permiten a nosotros expulsar algún agente patógeno o un agente extraño a través de los tosidos o los estornudos, ¿no? Tenemos también a las células. ¿Cuáles son? Los fagocitos y las células natural killer, que son las asesinas naturales. Como su nombre lo dice, van a matar todo aquello que reconozcan como extraño. ¿Ok? Las natural killers son por sí solas las potenciadoras número 1 contra patógenos virales. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos también glándulas sebáceas que producen sustancias ácidas, ¿no? Y pues bueno, el ejemplo claro de que la inmunidad innata pueda funcionar es, ya les había comentado, a través de si nosotros rompemos una barrera, como puede ser a través de una lesión, cuando nos caemos, cuando somos pequeños y nos raspamos la rodilla, ¿no? Nos arde, le ponemos agua oxigenada y se genera un montón de burbujas porque está habiendo un montón de destrucción de bacterias a través del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno. Y pues bueno, es importante también recordarles que tenemos muchos organismos comensales a lo largo de nuestras diferentes cavidades, como por ejemplo el intestino, la piel, la vagina, recto, en la piel del testículo, en la uretra, etc. Y tenemos varias sustancias que también nos defienden, por ejemplo la espermina en el semen, que ayuda a que el semen pues, no se contamine de cualquier cosa, ¿no? Entonces, si se fijan a lo largo de nuestro cuerpo, nosotros tenemos una gran cantidad de inmunidad innata como primera barrera, ¿no? Esa primera barrera que es muy, muy importante. Y bueno, aquí les presento una imagen donde tenemos factores antimicrobianos en saliva que se llaman lisosimas, peroxidases y lactoferrinas, importantes para defendernos porque finalmente la boca es una cavidad que es altamente infectada, y me refiero a infectada como algo normal, ¿ok? Como algo que es parte de... Tenemos lisosimas en las lágrimas, ¿no? Cuando las tocamos, luego son ácidas, ¿no? Cuando nos queda una lágrima en la boca es ácida. Tenemos lisosimas en las lágrimas y otras secreciones y también fagocitos presentes en las lágrimas. Tenemos también, cuando nosotros en nuestra nariz inhalamos algo que es extraño, pues automáticamente estornudamos, ¿no? Tenemos una microbiota normal a lo largo de nuestro tracto, también el esófago tiene sus propias bacterias. Tenemos mocos y tenemos estos cilios en nuestra tráquea que nos permiten nosotros a través del tosido sacar cosas que son extrañas o acumulación de moco que no queremos, ¡pum!, tosemos, ¿no? Tenemos la barrera física más grande que es la piel. ¿Por qué? Porque la piel es una barrera por sí sola, una barrera física que divide el interior del exterior, que además produce ácidos grasos, que suda y que también tiene su propia microbiota natural. Incluso ahora con esto del skincare está tan de moda que la gente se compre sus cosas, ¿no? Y que tenga probióticos para untarse en la cara, ¿no? Entonces sí, esa parte es importante. Bueno, y tenemos también los cambios rápidos de pH, por ejemplo, en el estómago y en la primera sección del intestino. Mientras más bajo sea el pH, ya os había comentado, es mucho mejor. Nuestra microbiota normal también es importantísima como parte de nuestra defensa de la inmunidad innata, pero en este caso es una inmunidad que nosotros adquirimos, pero a través de la comida, no inmunidad adquirida como la que ya conocemos, ¿no? Y tenemos, pues bueno, también a través del tracto urinario, nosotros limpiamos nuestro tracto urinario con la orina, ¿no? Tenemos también nuestra microbiota normal en nuestra vagina y en nuestra vulva, y también un pH ácido. Así que tenemos inmunidad innata por doquier. En la piel cabelluda, donde quieran decir. Por las uñas también tenemos. Entonces, pues finalmente, quiero que se queden con esto hasta acá. Esta es la primera parte de los conceptos de inmunidad innata. Es un tema muy interesante, les va a encantar. A mí particularmente la inmunología me apasiona. Es un tema muy importante porque, bueno, sin salud no hay nada. No podemos estar bien, ni mentalmente. La nutrición y la inmunidad van de la mano.
constantemente. Si yo como productos chatarra, mi piel se va a ver demacrada porque mi piel va a tener una afección directa porque no tengo los componentes o nutrientes necesarios. Y pues bueno, chicos, toda la literatura que ustedes quieran profundizar más allá, yo con mucho gusto puedo tocar un tema. Si eventualmente necesitan alguna asesoría específica sobre un tema, con mucho gusto vamos a platicar de temas interesantes, qué pasa con el sobrepeso, qué pasa con la obesidad, cuáles son los efectos de la leche materna, cuáles son los efectos de una nutrición correcta en pacientes que ya son sanos, ¿no? ¿Cómo nos va? ¿Cómo va la combinación de la nutrición con el ejercicio? Hay un montón de aristas que nosotros podemos tocar de la nutrición y muchas gracias, Rosa María, estoy viendo tu mensaje, pero la nutrición está ligada. Y yo como médico siempre, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, casi siempre los derivo con nutriólogo. ¿Por qué? Porque para mí es importante que no solamente el tratamiento que yo les deje lo ejecuten, sino que también ese tratamiento se vea exponenciado por la nutrición. Les puedo decir que gran parte de los pacientes que yo atiendo sufren de colon irritable, que bueno, ahora ya se llama disbiosis, ¿no? Entonces, ese colon irritable, yo lo puedo tratar con tratamientos como una panclasa, como un espabila enzimático, sí, pero de nada sirve tener probióticos si no le doy el alimento a esos probióticos, que son los prebióticos, para que esos probióticos se mantengan sanos. Y eso da mucha salud, porque acuérdense que hay un eje intestino-cerebro, y ese eje intestino-cerebro en gran parte está dado por las bacterias saludables que tenemos en nuestro intestino. Entonces, estamos ligados por donde quiera con la nutrición y con la inmunidad. La inmunidad deja muchas cosas cuando somos pequeños. La inmunidad aprende cosas cuando somos pequeños. Mientras mejor sea la alimentación de pequeños, ya se fijaron cómo cambiamos las características cuando somos adultos. Entonces, si de pequeños aprendemos a comer saludable, lo que verdaderamente nutre a nuestro cuerpo, cuando seamos adultos, las defensas van a ser mejor. Claro, no está dicho todo, porque también tenemos componentes genéticos, tenemos características patológicas, hábitos y vicios rodeados a lo largo de la familia. Entonces, pues bueno, finalmente, bueno, el objetivo de esta reunión esta charla es darles a conocer cosas nuevas, algunos puntos nuevos, algunas características que ustedes no han visto en sus temas, y si alguien de ustedes eventualmente quiere abordar un punto específico, un tema en especial o necesita una asesoría, con mucho gusto lo podemos hacer. Bien, si no sé si tengo una duda respecto a la actividad o solo se entrega la infografía en formato sí. De hecho, se califica con base en la planificación. Entonces, déjame te recuerdo, aquí la tengo abierta. Tu planificación 1, no la tengo ahorita, la tengo acá. Déjame la abro. Solo para recordar los criterios. Si en los criterios no está incluido, acuérdense que el tema de formato no representa más allá de 10 puntos menos, ¿ok? El formato es importante, pero el contenido del trabajo para mí es lo verdaderamente sustancioso. Y de acuerdo a los criterios, dice aquí, definición del componente del sistema, clasificación de anticuerpos, componentes totales. No, básicamente tú puedes, no está diseñado para que tenga introducción, no se diseñó así. Así que puedes dejarlo nada más la pura infografía. Yo siempre sugiero que pongan una pequeña introducción, pues como para meternos al tema, pero tampoco es indispensable en la actividad. Lo que sí es importante, por favor, es que si elaboran su infografía, citen en su infografía y en la parte de abajo pongan las referencias. Cuando ustedes ven un infográfico bien hecho, ven la cita. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir a referenciar y verificar si la información es cierta. ¿Ok? Entonces, eso sí, por favor, se los pido y eso sí lo tomo en cuenta. Y otra cosa más, pues evitar cartas de ortografía y acoplarse con las características que les pide el infográfico. Y punto importante, en el punto 4 de fisiología, cómo funciona de manera rápida el sistema inmune, sugiero que coloquen algún diagrama o palabras conectoras que nos expliquen cómo funciona un paso, cómo llegamos al segundo, cómo llegamos al tercero, cómo llegamos al cuarto, ¿de acuerdo? Porque me lo ponen como bullets o me los ponen como puntitos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes empiecen a relacionar las ideas de cómo ocurre la respuesta fisiológica de nuestra inmunidad, ¿ok? Rosa María, sí, recuerdo. Sí, entonces, pues bueno, de nuevo, aquí nos volvemos a encontrar con mucho gusto, ya sabes, me encanta esto de la educación. Y, pues bueno, seguimos muy de la mano con cualquier otra duda. Esta grabación se va a quedar en el aula por si la quieren volver a repetir.
O si quieren alguna otra duda, ya saben cómo contactar. Si no hay más dudas, chicas, y alumnos que me están viendo de forma síncrona, pues muchos saludos y seguimos en contacto y nos seguiremos viendo por aquí. Aún nos faltan todavía 9 semanas.